Todos estos Incoterms, ¿verdad, compañeros? Que vimos en la clase presencial. El tema del día de hoy, compañeros, va a ser el contrato de suministro. Y para este motivo, por favor, necesito que vamos a anotar el concepto del contrato de suministro. El día de hoy vamos a ver dos tipos de contratos. Espero yo que nos dé tiempo para ver estos dos. Hay contratos mercantiles que van a ser bastante extensos, como el de compra-venta, pero creo que eso los vamos a dejar para la segunda unidad. En esta primera unidad vamos a abarcar ciertos contratos que son un poquito menos extensos en su estudio, ¿verdad? Entonces, para que podamos ir bien preparados para nuestro examen de primer parcial. Entonces, en comentarios, compañeros, voy a iniciar a adjuntar, ¿verdad? El concepto del contrato de suministro para que todos manejemos el mismo concepto. A mí me gusta unificar, ¿verdad? Conceptos por tema de examen de primer parcial, pero hay diferentes teorías, diferentes conceptos, pero para tema de examen de primer parcial, para que todos vayamos en una misma sincronía y coincidamos al momento, ¿verdad, compañeros? De responder a nuestro examen y no exista ninguna duda, la licenciada no dio ese concepto, ese tipo de cuestiones. Entonces, el tema del día de hoy es contrato de suministro. Ahorita lo voy a adjuntar acá, por favor. El contrato de suministro, compañeros, como la propia palabra lo dice, ¿verdad? Consiste en realizar de forma periódica, ¿verdad? Cierta prestación de servicios o de bienes muebles. Esta es una diferencia que tenemos con el contrato de compraventa, ¿verdad? Porque recordémonos que el contrato de compraventa, compañeros, puede darse en cierto punto también venta de bienes inmuebles, como lo vimos en clase. Pero ese contrato de suministro no existe suministros de bienes inmuebles. Todos van a ser bienes muebles y también prestación de servicios. Entonces, ya adjunté en comentarios, compañeros, por favor, el concepto de contrato de suministro. Entonces, indica lo siguiente. Si ustedes quieren, lo pueden anotar en su código de comercio. No hay ningún problema con ello. Lo pueden anotar como chivito, lo pueden anotar en su cuaderno de notas, como ustedes deseen anotarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué es el contrato de suministro? Perdón. Es cuando una parte llamada suministrante, allí dentro del concepto van inmiscuidos los elementos personales que más adelante vamos a ampliar. Entonces, una persona llamada suministrante se obliga mediante el precio a realizar a favor de otra, llamado suministrado, ¿sí? Una serie de prestaciones periódicas y continuadas de mercaderías o servicios. Entonces les indicaba yo o les colocaba mucho de ejemplo en la clase los depósitos, ¿verdad? De las tiendas, de colonias, de condominios, donde ustedes vivan, ¿verdad? Existen depósitos y también tiendas. Entonces, este tipo de suministro, por ejemplo, la Pepsi, la Coca-Cola, la Bimbo, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de mercadería, ellos lo llevan de forma periódica, ¿sí? ¿Quién lo va a solicitar? Bueno, entonces ahorita vamos a ver cuál es la función o la finalidad del contrato de suministro. Entonces, si en el contrato de compraventa es como lo opuesto, que la entrega va a ser inmediata, aunque el pago sea por abonos, ¿verdad? Esto hay diferencia entre el contrato de compra-venta de mercadería al servicio de suministro. Porque como el concepto lo indica, el servicio de suministro va a ser de forma periódica, de forma constante, de acuerdo a quién lo está solicitando, ¿sí? Recordémonos que dentro de los elementos personales, y nos vamos en materia también civil, dentro de los elementos personales, lo que termina en ante es la persona que va a dar. Entonces, suministrante es la persona que lo va a entregar, va a dar, va a suministrar los productos. Está como un chivito. A mí me sirvió mucho para cuando yo estaba estudiando mi examen técnico profesional, porque habían demasiados elementos personales en cada contrato, contratos civiles y contratos mercantiles.
que ambas clases se examinan en un mismo periodo, ¿verdad? Es decir, en un mismo examen técnico profesional. Entonces, nunca se me quedaba, pero ¿quién es la persona que lo va a entregar? ¿Y quién es la persona que lo está recibiendo, ¿verdad? Entonces, en los contratos es fácil. La persona que va a dar y la persona que va a recibir. Entonces, el contrato de suministro, la persona que va a dar la mercancía, el servicio, se va a llamar suministrante. ¿Ok? Suministrante, termina en ante. Entonces, es la que se obliga a entregar por un precio, obviamente, ¿verdad? Entonces, a favor de otro llamado suministrado. Cuando termina en ado, es quien va a recibir, ¿sí? Es como una parte activa, pasiva, una parte, estos elementos personales es quien da y quien recibe. Quien da, suministrante, repito, y quien va a recibir suministrado. Es como un pequeño chivito para que ustedes no se me pierdan. Van a estar, vienen dentro de su examen de primer parcial elementos personales del contrato de compra-venta, elementos personales del contrato de suministro y sucesivamente, ¿verdad? En cada contrato mercantil hay diferente elemento personal que ustedes tienen que saber identificar. Entonces, luego de esto, compañeros, de indicarles acá el concepto, ya vimos el primer punto del contrato de suministro, y acá las palabras claves dentro de este mismo concepto, ¿verdad, compañeros? Serían periódicamente, ¿verdad? Una serie de prestaciones periódicas y continuadas. ¿Por qué? Porque el tendero o el dueño de los depósitos o el dueño de las tiendas, ¿verdad? Necesita de forma periódica que le estén suministrando Coca-Cola, Pepsi, pan, ¿verdad? Me refiero a Bimbo, y así sucesivamente. Entonces, son suministros que ellos van a solicitar de forma periódica, ¿verdad? Que sean continuados, a menos de que existiera algún conflicto el suministrante y el suministrado. Allí se va a interrumpir o a menos de que cierren el depósito, ¿verdad? Entonces, interrumpe el suministro. Ahorita vamos a seguir viendo este contrato que es muy interesante y lo vemos día a día, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la función, compañeros? ¿Qué función tiene este contrato de suministro? Su finalidad, ¿verdad? Por así decirlo. ¿Cuál es la función que tiene? Pues la función que tiene este contrato es de asegurar la provisión de un bien o servicio, ¿verdad? Lo que yo les indicaba. En un contrato de suministro solamente vamos a tocar temas de bienes muebles. La función, repito, la función es que la función de este contrato de suministro es asegurar la provisión de un bien o servicio. Asegurarlo. Entonces, cuando un tendero, ¿verdad? Va a vender Coca-Cola, por ejemplo, va a vender Coca-Cola, entonces el tendero al contratar este servicio de suministro con la Coca-Cola, ¿verdad? El tendero lo que está haciendo es asegurar que este producto se lo traigan, se lo provean de forma constante, de forma continua, ¿sí? Entonces, él está asegurando que su negocio siga fluyendo, es decir, que vaya en el flujo comercial. Entonces, él está asegurándolo. Entonces, esta es la finalidad o función, ¿verdad? Del contrato de suministro mercantil. Ok, ahora vienen los caracteres. Antes de iniciar en el tema del Código de Comercio, vamos a abarcar todo en materia de anotaciones, de desglose del contrato de suministro, estudio del contrato en sí. Entonces, vimos concepto, ya vimos también cuál va a ser la función, ¿verdad? Que esta función consiste en asegurar, ¿verdad? La provisión de un bien o servicio. Ok, ahora nos vamos a los caracteres. Toda la clasificación que vimos antes de iniciar los contratos. Entonces, este contrato de suministro, ¿qué contiene? ¿Cómo se puede lograr clasificar? En primer lugar, compañeros, este contrato de suministro es conmutativo, ¿verdad? Conmutativo, no es aleatorio.
Entonces, que recordemos el contrato, una de los caracteres o características del contrato de suministro es que las dos partes tienen que estar de acuerdo, conmutativo. Entonces, ambas partes están de acuerdo en lo que van a pactar. ¿Cuántas cajas de Coca-Cola querés a la semana? Quiero 2, porque aquí, no sé, o 3 o 4, ¿verdad? Va a depender de lo que el suministrado vaya a solicitar. Y el suministrante tiene que adaptarse a lo que le vaya a pedir el suministrado, ¿sí? Acá quien tiene el poder de este contrato mercantil es el suministrado, quien lo va a recibir. Porque dependiendo del flujo comercial en su negocio, así será el pedido que él realice, ¿verdad? Al suministrante. Bueno, entonces, el primer carácter es conmutativo. Los dos están de acuerdo. Ambas partes están de acuerdo en lo pactado, ¿sí? Segundo, consensual, que yo, como se los expliqué en clase, tiene mucha similitud. Lo conmutativo, ya sabiendo, ¿verdad? Los riesgos que pueda tener esto, ellos ya lo saben, ya saben los riesgos que esto pueda acarrear. Entonces, ambas partes están de acuerdo. Consensual, ambas partes están de acuerdo, ¿verdad? Yo quiero 5 cajas, lo solicita el suministrado, quien recibe, y el suministrante está de acuerdo, de forma consensual, va, yo te traigo tus 5 cajas, de tantos litros, de tantos tamaños, de tantas onzas en lata, etcétera, 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 ¿sí? Ok. Conmutativo, consensual, sigamos. Bilateral, este contrato de suministro tiene que ser sí o sí bilateral. Principal, por supuesto que sí. No depende de nadie más, ¿verdad, compañeros? Él reina. Este contrato de suministro no depende de nadie más para que nazca a la vida jurídica, ¿verdad? Oneroso, por supuestísimo que sí. Oneroso. Este carácter es importantísimo. Debe de ser oneroso, ¿ok? Y por último, de tracto sucesivo. Aquí sí. Y nos basamos esto de tracto sucesivo por lo periódico que estamos estudiando que es, ¿verdad? El objeto de esta negociación es periódica. Porque si este contrato fuera en un solo acto, ya no encajaría como contrato de suministro. Encajaría como contrato de compra-venta mercantil, ¿sí? Yo solo quiero 5 cajas. Ojo con esto. Que me imagino que algunos de ustedes lo han hecho o se han acercado a la cervecería de Guatemala. Si usted va a tener cierto evento en la cervecería, y por si no lo saben, ¿verdad? Les otorgan o les dan por la compra o consumo de ciertas cajas de cerveza, les dan toldos, les dan beneficios, les dan mesas, les dan sillas, que yo sabía eso, ¿verdad? Yo tenía entendido eso, que si usted va a realizar una actividad, un cumpleaños, un evento de política, etcétera, lo que sea, y usted va a consumir este producto, entonces ellos en agradecimiento de que usted está consumiendo le pueden otorgar ciertos toldos o inclusive hay combos que le otorgan hasta música. Yo eso me quedé hace años, pero no sé ahora cómo están. Entonces, aquí, ¿qué sucede? ¿Qué contrato va a ser? Aquí no puede ser un contrato de suministro, porque usted solo va a adquirir una sola vez esta cantidad de cerveza, ¿sí? Una sola vez, para un cumpleaños, 15 años, la graduación que usted va a tener, lo que usted quiera, ¿verdad? Entonces, esto es un contrato de compra-venta. Aparte hacen otro documento en donde le están dando en este estado los toldos, mesas, sillas, tablones, ¿verdad? Etcétera. Pero lo que usted está adquiriendo con esta cervecería es un contrato de compraventa por única vez, porque no es que la cervecería le vaya a estar suministrando este tipo de cerveza a usted de forma periódica, no. Cosa contraria, si usted tiene un expendio, ¿verdad?, de bebidas alcohólicas, tiene un negocio, tiene un restaurante bar, no sé cómo se lo haya llamado, allí cambia la cosa. Ahí cambia la situación. Porque esta empresa mercantil le va a suministrar de forma periódica a usted este tipo de bebida. Entonces, si yo preguntara en su examen de primer parcial, perdón, usted va a adquirir
no sé, 20 cajas de cerveza o 20 cajas de Coca-Cola para una actividad que usted tiene, para la grabación de abogado y notario que usted tiene, ¿qué tipo de contrato usted encuadraría? ¿Un contrato de suministro, un contrato de compraventa mercantil o un contrato a consignación, que lo vamos a ver más adelante? ¿Sí, ¿Sí, Byron? En relación al tema, licenciada, sí, Uh-huh, entiendo parte de del consumo o la parte que podemos contractualmente adquirir. uh-huh, Pero hablamos de una tienda comercial de barrio, uh-huh, que regularmente el consumo de cerveza es el mayoritario en la venta. uh-huh. Entiendo yo que ellos no tienen contratos mercantiles establecidos para un expendio general de No, cervezas, pero consumen hasta mucho más que un negocio formal. exactamente. Entonces, en este caso, nosotros como asesores legales, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo podemos establecer un mecanismo para poderles asesorar en esa parte que obviamente sobrepasa algunas veces hasta la cantidad de cajas que un negocio normal como una discoteca Claro, o un lugar pero, más, pero, más pero establecido podría adquirir? el negocio comercial que usted me está planteando, ¿cuál es su naturaleza? En el caso, yo les pongo el caso de unas tiendas comerciales, de tiendas normal de barrio, que Ah, sobrepasa, a veces, sí, a por veces sobrepasa hasta supuesto, por el precio, ¿verdad, Byron? Ahí el precio es mucho más bajo que usted se vaya a pagar un mesero, se vaya a pagar mesa, se vaya a pagar local, se vaya a pagar propina, por supuesto, pero ahí es un contrato de suministro, Byron. Ahora les voy a indicar más adelante, esperen un momentito, Byron, en elementos formales. ¿Cómo se va a formalizar estos contratos de suministro? Entonces, esperen un momentito y por ahí vamos a ir. Y sí, tiene toda la razón. Estas tiendas de barrio se quedan ahí banqueteando los compañeros y ahí se acabaron las cervezas, ¿verdad? Entonces, no hay problema. Ellos también deben de hacer un contrato de suministro, no importa si, por eso les decía, empecé desde lo más bajito, que son tienditas de barrio, depósitos y todo, y nos vamos a ir hasta instituciones enormes, como puede ser un hospital que necesita servicio de lavandería, ¿verdad? Servicio de extracción de cuestiones químicas, biológicas que son dañinas, tóxicas, ¿verdad? Hay una empresa en Guatemala encargada para la recolección de todo este tipo de basura, me refiero a jeringas, bolsas de suero y todo este tipo de tema hospitalario, ¿verdad? Entonces, todo esto son contratos de suministro, fíjese, Byron. Entonces, espera un momentito ahí, yo ahorita le vamos a ir viendo y desglosando este contrato para que ustedes puedan asesorar muy bien a sus futuros clientes, ¿oye? Entonces, ay, muchas gracias, Ronald. Sí, desechos sólidos hospitalarios. Ay, muchas gracias. Gracias ahí por todo su apoyo. A mí sí me va. Entonces, la función, la función, ya vimos los caracteres. Ahora, compañeros, como es de tracto sucesivo, ¿verdad? Vamos a ver los elementos. Ahora sí, elementos del contrato de suministro. El número 1, elementos personales, ¿verdad? Ya los tenemos ahí avanzaditos. Por favor, elementos personales, suministrante, ¿verdad? Suministrante. Esta es la persona quien va a proporcionar los bienes o servicios. Ahorita estamos hablando de bienes materiales, bienes muebles, bebidas, Coca-Cola, pan, no sé, la fillers, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sabrita, Frito-Lay, etcétera. Entonces, son bienes muebles, bienes materiales. Entonces, suministrante es la persona que proporciona los bienes o servicios. Suministrante, persona que proporciona los bienes o servicios. Suministrado es quien se beneficia con las prestaciones periódicas. ¿Ok? ¿De acuerdo? Repito. Suministrado es quien se beneficia con las prestaciones periódicas o continuadas, ¿sí? Y es la persona quien paga también, ¿verdad? ¿Quién va a pagar de esos dos? El suministrado. El suministrado debe de pagar. Por esa razón, muchas veces la carga del pedido de la orden del suministro la tiene el suministrado, porque es quien va a pagar. Él es el que va a pagar, él es el que manda. Ok. Elementos formales. Aquí vamos a entrar a lo que nos planteaba el compañero Byron.
Elementos formales, compañeros. Bueno, lo curioso y lo bonito de estos elementos formales, como lo vimos anteriormente, va a depender del negocio. ¿Por qué razón? Porque en muchas empresas, en muchas sociedades mercantiles, ahí existen formularios. Existen una serie de formularios u hojas de pedidos, ¿verdad? Entonces viene cierto repartidor, porque es lo que no, comúnmente nosotros lo llamamos así, las personas que van en los camiones repartiendo desde temprana hora todos los bienes muebles. Entonces viene el repartidor y hace llenar a los tenderos un formulario. El nombre del tendero, cuántas cajas necesita, cuántas veces a la semana y el número de teléfono. Pero hay demasiada confianza en este tema mercantil, ¿verdad? Entonces, recordemos, compañeros, de que como es poco formalista, eso es lo bonito de las características de nuestra legislación en materia de derecho mercantil, ¿verdad? Que es poco formalista para que el giro comercial sea ágil, sea rápido y no nos pongan tantos peros, tantos obstáculos, ¿verdad? Entonces, como es poco formalista, lo podemos hacer hasta verbal, ¿sí? Muchos tenderos, muchos lugares lo hacen verbal, ¿verdad? Entonces, muchas veces no llevan ni formulario, solo van repartiendo. Inclusive los repartidores encargados de esos camiones, pick-ups, etcétera, tienen los números de teléfonos por las tiendas, nombres de las tiendas, nombres de depósitos, ¿sí? Me estoy yendo a esto y también luego me voy a ir a los extremos extremadamente formal que van en escritura pública, un contrato de suministro. Pero empezamos de lo menor a lo mayor, ¿sí? Entonces, lo menor, el que va distribuyendo tiene el número de teléfono del tendero o del dueño de la tienda y le dice, buenos días, el día de mañana te recuerdo que estaré visitándolos con producto tal y tal. Inclusive hay veces que los tenderos los llaman antes o los escriben por los benditos WhatsApp y les dicen, mira, necesito caja de, no sé, 5 cajas de Coca-Cola porque ayer fue, no sé, 1 de noviembre y yo estoy ubicado cerca de un cementerio, entonces todo el producto se me terminó en un solo día. Entonces tráeme 5 cajas de esto, 5 cajas de lo otro. Entonces el elemento formal ahí no está. Como tal, elemento formal ahí es verbal. El contrato que está haciendo, ¿verdad, compañeros? El contrato que está haciendo el tendero y el repartidor de la Coca-Cola es verbal, ¿sí? Entonces, allí el tema de lo periódico, ¿verdad? De lo continuado va a depender de la necesidad del suministrado. Como hay veces, y yo he pasado por 2 ocasiones en ese sentido de que estaba el tendero, llegaron los repartidores, el tendero les dijo, no, mucha, hoy no. Entonces el pobre repartidor se queda así como, ala, pero mira, esta semana tocaba estas cajas de producto, ¿verdad? Entonces el tendero le dijo, sí, pero no, ahorita no se movió, fue descanso, nadie estuvo acá y nadie me consumió tu producto, entonces la otra semana. ¿Está obligado el suministrado a recibirlo? No, compañeros, no está obligado. Pero es que el licenciado, el suministrado ya pidió, lo siento mucho, pero no, el suministrado no. Y como hizo un contrato verbal con el repartidor se va así todo triste, pues por supuesto, porque ellos llevan cierto porcentaje, cierto, ¿qué les dijera yo? Ay, se me olvidó la palabra. Ellos tienen cierto control de lo que lleva, un inventario, perdón, gracias, un inventario. Entonces, ellos llevan un inventario de lo que van a ir repartiendo. Por ejemplo, tiene la bendición 5 cajas de Coca-Cola, la otra que me queda en ruta, porque acuérdense que ellos agarran rutas, ¿verdad? Entonces agarran rutas, empiezan desde temprano a repartir y ya les quedó las 5 cajas de la tiendita de la bendición que no quiso agarrarlo y no lo pueden obligar, no lo pueden obligar. Entonces, y yo ahí en medio viendo que si lo iba a agarrar las cajas y el pobre repartidor se fue de regreso con las cajas porque no le conviene, ¿verdad? Porque era una tienda que consumía mucho, pero en esa ocasión no vendió, entonces no está obligado. El contrato, la formalidad de este contrato fue confiar en la verdad sabida y en la buena fe guardada, ¿sí?
¿El tendero quedó mal? Sí, por supuesto, pero fue un contrato verbal, que así como puede rechazar cierto producto, lo puede solicitar de urgencia para el siguiente día, porque va a sacar venta, ¿verdad? Etcétera. Entonces, estos contratos, la formalidad de estos contratos de suministro va a depender, ¿sí, compañeros? Va a depender 100% del negocio. Ahora nos fuimos de lo menor, que no hay necesidad de contratos o inclusive ya llenan una orden de pedido, ahora sí le llaman ellos una orden de pedido, una orden de compra, en lo cual ellos están obligando a solicitar de forma periódica tal cantidad de producto. Ahora nos vamos a las grandes masas, ¿verdad? Lo que yo les indicaba y el compañero me apoyó ahí en los comentarios, que son todo este tipo de materiales hospitalarios, de desechos hospitalarios, ¿ok? O podamos también llamar un servicio de lavandería, ¿verdad? En algún hotel, en algún hospedaje, ¿verdad? Que ellos no tienen máquinas, les sale más caro comprar maquinaria industrial, porque esas máquinas de lavandería industrial es bastante cara. Entonces ellos mejor prestan un servicio de suministro de lavandería en un hospital, en un hotel, etc. Entonces, de forma semanal se llevan todas las sábanas, almohadas, todo lo que pudieran lavarse, ¿verdad? Según lo pactado, y ellos están prestando un servicio, el servicio de lavandería. Y cuando hacen la recolección de desechos hospitalarios, ellos están prestando un servicio, el servicio de recolección de estos desechos hospitalarios. Esto sí se debe de hacer en contrato, ¿verdad? Físico escrito. Y de preferencia que sea, ¿verdad? En escritura pública. Muchas veces muchos contratos son de forma escrita notarialmente por medio de un acta, valga la redundancia, y no hay necesidad de escriturarlo, que vaya dentro de un protocolo. Va a depender. Un contrato con firma legalizada y licenciada se puede, por supuesto que se puede hacer, compañeros. Hay libertad. Por eso esto es lo bonito de estos contratos mercantiles, que existe la libertad. Por eso la formalidad va a depender del negocio mercantil, ¿sí? Del objeto del negocio. Ahora bien, ¿en qué casos usted, como futuro asesor de sus clientes, le va a recomendar que sea en escritura pública? Ah, perfecto. Entonces, en estos contratos pre-redactados, ¿verdad? O en estos contratos que usted va a redactar, no pre-redactados, perdón, estos contratos que usted va a redactar dentro de su protocolo, es si existieran garantías mobiliarias o alguna hipoteca, ¿sí? Sí puede caer hipoteca, ¿verdad? Para garantizar el pago de este suministro. Una hipoteca, ya nos metimos, ¿verdad? A una inscripción en el Registro General de la Propiedad sobre un bien inmueble. O si usted va a garantizar el pago de estos suministros, ¿verdad? Usted lo va a garantizar con una prenda, es decir, con una garantía mobiliaria, ¿verdad? Con un vehículo, con maquinarias, con número de motores, ¿verdad? Que estos se inscriben. Entonces, cuando usted, como futuro abogado, va a decirle a su cliente, mire, yo mejor le recomiendo que le redacte el contrato en escritura pública. ¿Por qué razón? Porque hay una inscripción, una anotación, un gravamen que va a calzar, ya sea sobre garantía, un bien mueble, o sea, garantía mobiliaria, o un bien inmueble sobre una casa, un terreno, etcétera, ¿sí? En estos casos, cuando sí se deba de inscribir, sí tiene que ser formal y solemne, ¿de acuerdo? Formal y solemne. Licenciada, un ejemplo, ok. Usted va a solicitar suministros, ¿verdad? De alimentos perecederos, compañeros. Ahí no se puede dar usted el lujo de decir, ay, no, muchas gracias, y tal vez el producto viene desde Puerto Barrios. Hagamos cuenta de caso que sea un marisco, que sea un pez especial, no sé, ¿verdad? Que sea distribuido a ciertos restaurantes perecederos, ¿verdad? Que es pérdida para el suministrante. Quien lo va a dar es una pérdida. Entonces, el restaurante le va a indicar, mire, nosotros, pero sí me van a comprar el producto, el marisco, por ejemplo, ¿verdad? Me lo van a comprar porque yo vengo desde allá, tengo que pagar un transporte con servicio de congelación, ¿verdad? Que es más caro ese tipo de transporte, que tiene que tener garantía, tengo que traer ahí un seguro, etcétera, etcétera, y usted me va a decir que siempre no quiere ese marisco en su restaurante. ¿Me lo va a comprar? Sí. Bueno, entonces yo, como suministrante,
voy a hacer un contrato que usted me esté garantizando el cumplimiento de su pago. ¿Cómo? Sobre bienes muebles. Ok, ¿qué tiene usted? Ay, tengo una cafetera italiana valorada, no sé, en 10,000 quetzales en el restaurante. No sé si le sirve 15,000. Hay unas que hasta 10,000 dólares cuestan esas cafeteras. No sé si le sirve a usted que hagamos un gravamen y que caiga sobre esta máquina. Sí, perfecto. Ah, bueno, entonces la mercancía ya va a recaer, tiene una garantía mobiliaria sobre esta máquina, ¿verdad? Sobre esta máquina. Entonces, cuando hayan garantías mobiliarias o cuando hayan garantías sobre bienes inmuebles, ¿ok? Usted gustosamente le dice a su cliente que su contrato de suministro sí o sí debe de ir en escritura pública con todas las solemnidades que indica nuestro código de notariado, ¿sí? De forma conjunta con nuestro código de comercio y nuestro código civil. Entonces, de lo contrario, en formularios preredactados, en órdenes de pedido, de forma verbal, por WhatsApp, por cualquier vía. Entonces, acá estamos en los elementos formales. Va a depender del negocio comercial, del giro del objeto sobre el cual vaya a recaer ese negocio, ¿sí? Ok. Elementos reales. Y les digo, estos elementos formales también, o sea, va de la mano con la función, ¿verdad? Que la función es de asegurar la distribución constante de ese producto o servicio. ¿Por qué razón? Porque si su restaurante es de venta de mariscos, ¿verdad? Su especialidad es eso, y el distribuidor de Puerto Barrios le queda mal a usted, entonces usted ya no está asegurando nada, ¿verdad? Entonces les conviene a ambas partes asegurar, ¿verdad, compañeros? Sí les conviene asegurar ese producto por medio de un contrato solemne, con garantías si es posible, ¿verdad? Para ambas partes. Ok, elementos reales, compañeros, elementos reales. Entonces, dentro de los elementos reales, ¿cuáles tenemos? Fácil, fácil, fácil. Cosas, muebles y servicios. Y por supuesto, el precio. El precio. Entonces, ¿cuáles son los elementos reales? Lo que tenemos, lo que ya está así físico. Cosas, muebles y servicios. Y también tenemos el precio. Entonces, serían cosas, muebles o servicios. Ahí sería o servicios y el precio, ¿verdad? Cosas, muebles o servicios y el precio. Son dos. Yo creo que en la mayoría de contratos mercantiles siempre van a ser estos dos, ¿sí? Cosas, muebles, servicios y el precio. Entonces, la entrega de estos, me refiero a los servicios o las cosas muebles, ¿verdad? Se hace mediante estas prestaciones periódicas, continuadas, ¿a cambio de qué? De dinero, a cambio del pago, ¿verdad? Porque ahorita vamos a ver luego de este contrato, el contrato estimatorio, que es el contrato tan conocido de consignación, ¿verdad? Entonces, acá en el contrato de suministro, lo que usted pide, usted lo paga de forma aislada. ¿Qué significa aislada? Ok. El tendero, el chino de la tienda vino, ¿verdad? Y le solicitó al de la Coca-Cola 5 cajas de Coca-Cola para esta semana. Luego, para la otra semana, otras 5 cajas. Él le tiene que pagar las 5 cajas por semana. Entonces, el suministro, el bien mueble, se va a pagar de forma aislada por semana, porque así lo pactaron. Ahora bien, si lo pactado es de forma mensual, ¿se puede? Como es consensual, recordémonos que el contrato de suministro es consensual. Si el contrato de suministro, ¿verdad? Pactado por las partes, indicaron los dos, estuvieron de acuerdo que mejor mensual, que a fin de mes pagaran todo, perfecto. Se paga el suministro de forma mensual y el contrato verbal fue de enero a diciembre, ¿verdad? Contratado por 12 meses. Entonces, 12 pagos. Entonces, ¿qué pasa si el suministrado pidió 15 cajas en una semana? No hay problema, se le suma a fin de mes. Por eso es lo bonito de la contratación, mercantil, que se puede ampliar en tema de forma verbal por lo poco formalista y para que exista un flujo comercial constante, que no existan obstáculos, que no existan peros, para que la naturaleza onerosa camine, ¿verdad? Ahora bien, si el suministrado le pidiere, ¿verdad?, al suministrante
algo exagerado, producto exagerado, no sé, unas 10,000 cajas, ¿verdad? Y que la quiere para el día de mañana, depende de la naturaleza. Si él se pone las pilas, el suministrante, y le dice, no te preocupes, papayito, yo te traigo esas 10,000 cajas de Coca-Cola para mañana. Sí, es que va a ser la feria municipal y que aquí, que allá, no hay problema. No hay ningún problema, pero no está obligado el suministrante a cumplirle también al suministrado. No está obligado. Porque ni tampoco fue lo pactado 10,000 cajas de un solo, si eran 5 a la semana. ¿Sí? No fue lo pactado. ¿Sí? Entonces, me indica ahí Ronald de que mi audio se está cortando. Me indican si es el mío o es la señal de Ronald. Por favor, espero respuesta antes de seguir. Se escucha bien, licenciada. Sí, Se escucha bien, licenciada. Sí, se escucha bien. Se escucha bien, Lick. Gracias, muy amable Ronald. Lamento, tal vez será su señal, no sé, disculpen. La señal de Pero Ronald. es la señal de Ronald, ¿verdad? Pero si me logran escuchar cortado, me indican, por favor, antes de seguir. Ok, muchas gracias. Entonces, lo que les indicaba, me quedé en elemento real, ¿verdad? Tanto el suministrante como el suministrado no están obligados a cumplir con algo fuera de lo pactado. ¿Lo pueden hacer? Sí, es flexible. Nuestra contratación es flexible cuando es de forma verbal o poco formalista, ¿verdad? Y si hay buena comunicación de hace años que le viene distribuyendo y es un buen cliente, entonces el suministrante va a decir, ay, no me conviene perder esta gran comisión que voy a recibir por estas 10,000 cajas, ¿verdad? Entonces, como sea, yo llamo, yo no duermo, porque eso hacen muchos compañeros, ¿sí? La ruta muchas veces la inician y no me dejarán mentir, si alguno de ustedes trabajó o conocen a algún familiar que trabaje en ruta, aparte de lo peligroso que es, ellos inician muy temprano la ruta, inclusive a las 6 de la mañana, 5 ellos ya van en ruta, ¿verdad? Entonces, por eso les toca desayunar en la calle, por eso pasan comprando sus tortillas los pobrecitos donde quiera. Entonces, ¿por qué son comisionados? Porque muchas veces les pagan más de lo que ellos, conforme ellos vayan vendiendo, ¿verdad? Entonces, en fin, el suministrante depende del suministrado y el suministrado también del suministrante. Es una relación que no se puede romper. Ahora bien, repito, elemento personal, suministrante es la persona quien va a proporcionar los servicios, ¿verdad? O los bienes. Suministrado es la persona que se va a beneficiar de estas prestaciones periódicas y quien va a pagar. Elementos formales va a depender, ¿sí? Va a depender del negocio. Pueden ser documentos preredactados, un elemento formal, órdenes de pedido o puede ser un contrato solemne en escritura pública, ¿sí? Siempre y cuando recaigan garantías mobiliarias o exista la inscripción de algún bien inmueble también como una hipoteca, ¿sí? Elementos reales, repito, cosas muebles o servicios y el precio. Por supuesto, el precio se puede pagar aislado, se puede pagar de forma conjunta, dependiendo del nivel de consensual que llegaron los elementos personales, ¿verdad? Ahora bien, licenciada, existe un plazo. Vamos a ver ahora el tema de plazo, suspensión, denuncia y terminación del contrato, porque por supuesto se puede dar por terminado el contrato de suministro, como todo contrato, cuando una de las partes no cumple con su obligación. ¿Cuándo se termina? Cuando el suministrado no le pagó al pobre repartidor, cuando no le pagó al pobre suministrante, ¿verdad? Se hizo loco, se terminó el contrato. A este tendero, a este hospital, a esta sociedad, no se le va a suministrar más nunca nada, porque nos quedaron mal. Ni pagaron intereses, ni nos pagaron en tiempo, nada. Entonces, cortado el suministro. ¿Quién va a perder? Van a ser ellos. Y también nosotros puede hacer, pero más el suministrado. Entonces, por eso esta relación, ambos se necesitan, ¿sí? En este tipo de casos se puede dar por terminado. Y el suministrante cuando no cumple con la entrega, ¿verdad? Imagínense que en este restaurante no le lleven el marisco fresco el día o todos los días que está planeado el suministro, porque hay suministros diarios, por supuesto que sí.
Entonces, lastimosamente, el restaurante, ¿qué va a servir? ¿Qué va a vender? Entonces se cae. Por eso les digo, la dependencia que se tiene en estos elementos es indispensable, es importante, ¿verdad? Entonces, el suministrante no cumplió y entonces ya no te pago, sí, pero solo fue un día, sí, pero me dejaste que mis clientes se me fueran. ¿Qué voy a ofrecer? ¿Cómo les voy a pagar a mis trabajadores como dueño, ¿verdad? O como socio? ¿Cómo les voy a pagar yo a los meseros, a los cocineros, a los de la limpieza? Todo es una pérdida completa con un día que yo no abra el restaurante porque no me suministraste. Todo cae en el suministro, ¿sí? Entonces es muy importante. Ahora hablemos acerca del plazo. El plazo en el contrato del suministro tiene esta particularidad, compañeros, de estar pactado en interés del suministrante, ¿verdad? Y suministrado. Resumen, el plazo lo ponen las partes. Licenciada, ¿cuál es el plazo? El plazo que pongan las partes. De enero a diciembre, solo el mes de marzo, diario, ¿verdad? Por un mes. Puede ser 6 meses, puede ser 5 años, etcétera, 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 etcétera. Lo riesgoso, fíjense compañeros, con este contrato de suministro es que ellos tienen que manejar muchas veces variaciones en los precios. Y allí nuestra legislación y en materia doctrinaria había ciertos desacuerdos porque decían lo siguiente. Y yo también coincido, pero no es la naturaleza de nuestro contrato de suministro. Yo les pongo un ejemplo. Con el cambio de dólar, que por supuesto el cambio de dólar constante aumenta y repercute en nuestras negociaciones comerciales, es decir, en nuestros negocios mercantiles, aunque usted no lo crea, sí repercute un montón en el comercio, internacional como en el comercio nacional. Hagamos cuenta caso que el dólar se viniera abajo, ¿verdad? Entonces ya por un quetzal ya no nos darían 7.50 o 7.48, dependiendo, no sé cuánto esté el cambio de dólar por el día, ¿verdad? Y que el dólar bajara y que por un quetzal nos dieran por un dólar nos dieran 2 quetzales. Imagínense eso. Entonces es un caos a nivel comercial, todos comprando y otros vendiendo y haciendo y deshaciendo, aprovechando la baja del dólar, ¿verdad? Porque casi que, aunque yo sé que ustedes son de otra generación, ¿verdad? Pero el dólar y el quetzal les comento que estuvo al 1 por 1, ¿verdad? Estuvo al 1 por 1. Entonces, sí, devaluaciones, olvídese, ¿verdad, Sandrita? Nos vendríamos al caos completo. Entonces, hagamos cuenta y caso que todo esto va a repercutir. Entonces, la venta de esta mercancía, de este producto, este bien inmueble o servicio que usted adquirió, va a variar el precio. Y la empresa le va a decir, mire, disculpe, pero si antes yo le vendía una caja, no sé, a 1,000 quetzales, ahora se la tengo que vender a, no sé, 5,000 quetzales, o cosa contraria, ¿verdad? Mire, fíjese que le tengo una oferta porque las cajas ahora ya no están a 1,000 quetzales, sino están a 500 quetzales. No sé cuántas quiere usted aprovechando toda esta locura, ¿verdad? De precios. Van a variar. Entonces, por esa razón, hay ciertas dudas doctrinarias que este contrato sea aleatorio, que pueda usted ganar o pueda usted perder, ¿verdad? Entonces, si antes usted compraba una caja, vuelvo otra vez al ejemplo de las Coca-Cola, ¿verdad? De Coca-Cola a 1,000 quetzales y ahora está a 3,000 quetzales. Entonces, para usted ya no es negocio, porque a usted ya no le van a comprar, pero ¿cómo le subís, verdad, la Coca-Cola tanto? Entonces, no sé, sale más barato una cerveza que una Coca-Cola, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, gracias, Sandrita, por el cambio. Dice que está 7.54 venta y compra 7.84. Muchas gracias, Sandrita, tan chula. Entonces, eso es un ejemplo del dólar que, por supuesto, compañeros, eso nos afecta a nivel mundial. Si eso llegara a pasar, olvídense, ¿verdad? Entonces, a lo que yo voy, al punto que yo voy, que estos contratos de suministro pueden en cierto punto cambiar y variar los precios. Y el suministrado no puede aferrarse a decir, a mí me diste un precio en enero del 2000, ¿por qué me venís a cambiar aquí en el 2025? O sea, no se puede mantener un precio.
¿sí? En materia mercantil, quiero que ustedes piensen como mercantilistas, no como civilistas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Más cuadraditos, sino mercantilistas es constante el cambio, compañeros. Entonces, indistintamente del contrato, usted está adquiriendo el servicio, ¿verdad? Sabiendo, por eso es conmutativo, sabiendo de que pueden haber ganancias o pueden haber pérdidas, ¿sí? Sabiendo. Entonces, como es constante el cambio, usted ya está sabido de que puede ganar o que inclusive puede perder. Entonces, en este tipo de contratos, compañeros, hay ciertas variaciones, por eso no hay plazo. El plazo lo estipulan las partes, los elementos personales. Ese es el plazo, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que las dos partes están facultadas para darlo por concluido. Si no observan, ojo con esto, lealtad en la comunicación, lealtad. Usted piensa que el acto, es en esa ocasión, el acto que yo presencié, en donde el chino tendero no le quiso agarrar las cajas al pobre repartidor. Eso es deslealtad. Entonces, allí este repartidor pudo dar por terminado, ¿verdad? Pero como tenemos necesidad en nuestro país de vender, le solo hizo con una cara el pobrecito así, me recuerdo tanto de, bueno, ahí te veo la otra semana, le digo, por no pegarle la maltratada, ¿verdad? Entonces, vamos a este hecho. Cuando no hay lealtad y su elemento formal va a ser verbal, una contratación verbal o por una orden y usted no cumplió, ¿verdad? El pobre repartidor tampoco tiene la culpa que usted no haya vendido, ¿sí? Pero lastimosamente en el día a día así es el negocio mercantil. Pero como el pobre suministrante tenía necesidad de seguirle viendo la cara al pobre tendero porque sí le iba bien y le compraba bastante producto, le tuvo que hacer ganas, como decimos, ¿verdad? Entonces tuvo que continuar con esa relación contractual. Pero de hecho se pudo haber terminado ahí. Y ponerse sus moños el suministrante y decirle al chino, mira, ya, bueno, no me quisiste agarrar las cajas que me pediste semanalmente, ya no te distribuyo. Ay, miras, ahí solicitas otra vez en la empresa, ¿verdad? Entonces, el plazo lo van a plantear las partes. Ahí no hay, ¿verdad? Son fluctuaciones, pueden dar por terminado un contrato, sí se puede, hay libertad de contratación, ¿verdad? Si los precios están elevadísimos, yo ya no voy a vender ese producto porque mis clientes no lo van a pagar. Miren, pues, yo no soy comerciante en el hecho de que, ¿cómo decirle? Yo tenga un negocio informal o formal, no lo tengo, ¿verdad? Como tal. Muchos compañeros de trabajo sí son abogados, inclusive se graduaron literalmente, compañeros, y respeto muchísimo a los comerciantes. Yo, de verdad, ¿verdad? Porque ser dueño de un negocio, estudiar, tener familia, no saber que no van a llegar a fin de mes para pagar renta, para pagar suministros, para pagar materia prima, si tiene trabajadores, o sea, ese es un estrés que uno va de consumidor, compra y se va. O uno pasa como consumidor, lo mira el negocio y no le gustó y se va. Entonces, o sea, uno por lado fuera no sabe todo el estrés que un comerciante pasa. Y hay muchos comerciantes abogados que nunca, les prometo, nunca han hecho ni un acta notarial. Porque solo querían el cartón pegado en el negocio, compañeros, se lo juro. ¿Por qué razón? Les comento que ganan el triple o más que un profesional. Y yo por eso me quito el sombrero, compañeros, porque su naturaleza nata, o sea, ya lo traen, es ser comerciantes y les ha ido muy bien. No les doy bien en este negocio, cierran, abren otro. No, aquí cierran, abren otro. Tienen dos, tienen la oportunidad, se endeudan y van saliendo, compañeros. Y Sandrita no me dejará mentir. Tienen muchos métodos de hacer préstamos rurales porque estas personas, la verdad, sacan todas esas deudas. ¿Cómo lo hacen? Son buenos comerciantes, ¿verdad? Entonces tengo, como les digo, ustedes no me dejarán mentir, compañeros que están estudiando la carrera solo porque los papás se los están pidiendo, ¿verdad? O porque están trabajando en el negocio de los papás o de la familia. Pero ganan mucho más, compañeros. Ni les cuento. Y nada que tarjeta. Ellos manejan mucho efectivo, materia mercantil, ¿verdad? Mucho efectivo. Entonces, a lo que voy yo es que acá en este contrato de suministro, ¿verdad, compañeros? Los que van a pactar y van a hacer la pauta de un contrato
fiel, transparente, es la lealtad, la lealtad. Si usted como suministrante está dando su palabra que el producto que lleva es bueno, perfecto, usted lo lleva. Y el otro está dando le está cumpliendo, ¿verdad? Con la palabra que sí va a necesitar ese producto de forma periódica, pues no hay problema, ¿verdad? Le paga, lo solicita, lo recibe, etc. Ahora bien, sí tenemos un plazo y lo vamos a ver en qué momento es. La suspensión del contrato de suministro es una facultad que tiene el suministrante, quien puede interrumpir las prestaciones si el suministrado no cumple con sus obligaciones. O sea, se puede suspender. Lo que yo vi en la tienda ese día que yo fui, el suministrante lo suspendió una semana, pero no lo dio por terminado. ¿Pudo darlo por terminado? Sí. Si el chino incumplió, no le agarró las 5 cajas de Coca-Cola. Entonces sí se pudo dar por terminado, ¿ok? Pero también está la suspensión. Ay, vaya, te voy a suspender una semana porque pues ni modo, sos buena paga, buena compra, ¿verdad? Entonces se puede suspender. Ok, ahora viene el plazo de los 90 días que vamos a ver en nuestro artículo. En cuanto a la denuncia, ¿verdad? Porque también está dentro de nuestra legislación comercial, en nuestro Código de Comercio, perdón, el tema de la denuncia. Esto ocurre, compañeros, cuando el contrato no tiene plazo específico, ¿sí? En este caso, cualquiera de las partes se desliga del vínculo contractual, dando un aviso con anticipación pactada de 90 días. Ahí nos da la legislación, nos pone un plazo tentativo. Licenciada, ¿pueden haber contratos sin pactar plazos? Sí, hay muchos. Hay muchos, por ejemplo, que haya aperturado una tiendita de barrio, ¿verdad? Y hizo todas las gestiones para que todos los suministros llegaran a su tiendita, pero la semana siguiente cerró una semana completa, todos los suministros no le pudieron dar, valga la redundancia, todos esos bienes, muebles y servicios, ¿verdad? Que ellos ofrecían. Entonces la tienda cerró, a la semana siguiente volvió a abrir y entonces no pactaron ningún plazo periódico para la distribución de esos suministros. Entonces, cuando no hay plazo, bueno, los suministrantes pueden dar por terminado siempre y cuando con un previo aviso de 90 días. Va a depender. Hay empresas que manejan 15 días, empresas que manejan 30 días hábiles, ¿verdad? Se le está anunciando al suministrado usted, porque no es un comerciante constante con nosotros, vamos a dar por terminado su servicio en 30 días. Damos este previo aviso para que usted esté informado. Si usted cambia de opinión, ¿verdad? Y desea formalizar, comuníquese también con su repartidor. Y ahí está el número de la persona. Entonces, tenemos conceptos para hacer una recopilación del contrato de suministro. Tenemos concepto, tenemos la función del contrato, tenemos los caracteres o características del contrato, tenemos los elementos personales, formales, reales y también tenemos el tema del plazo, que va a ser el plazo que las partes pacten. La suspensión cuando alguno de los dos, ¿verdad?, no cumpla con su obligación, ya sea de pagar o de enviar el suministro, la denuncia y la terminación de ese contrato, ¿verdad? Lo tenemos ya todo completo. Ahora sí, por favor, todos con Código de Comercio en mano, porque voy a empezar a solicitar lectura de los artículos. ¿En qué artículo nos vamos a colocar? Antes de avanzar, colóquenle contrato de compraventa número 1. Yo creo que se los habían dicho en clase, pero si no se los dije, por favor, arriba del artículo 695 le colocan número 1. Es el primer contrato de compraventa. Número 2, por favor. Contrato de suministro al artículo 707. Por favor, número 2. Artículo 707 de su Código de Comercio. Iniciamos marcándolo en amarillo, por favor. Artículo 707. Y le voy a pedir favor al compañero Carlos López. Por favor, compañero, lo escuchamos. Le damos lectura al artículo 707.
¿Estará por ahí? Sí, sí, claro, sí, claro. Gracias. Vamos a ver, capítulo 2 dice del suministro y del contrato estimatorio. Artículo 707, contrato de suministro. Por el contrato de suministro, una parte se obliga mediante un precio a realizar en favor de la otra prestaciones periódicas o continuadas de cosas, muebles o servicios. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Con el lapicero, lápiz o lo que ustedes están utilizando para palabras claves. Dentro de ese artículo me encuentran, por favor, prestaciones periódicas o continuadas. Prestaciones periódicas o continuadas, lo subrayamos, por favor, ya sea con lo que ustedes estén subrayando sus palabras claves. Esa es una de las diferencias entre el concepto de contrato de compraventa y contrato de suministro, ¿sí? Prestaciones periódicas o continuadas, esas son las palabras claves. Bueno, entonces ya tenemos marcado el artículo 707 en amarillo. Marcamos el 709, por favor. Artículo 709 y le voy a pedir favor a Talina Andrea Ortiz. Por favor, compañera. Nos acompaña con el artículo 709 de su Código de Comercio. Dice Talina que no funciona su audio. Bueno, vamos a esperar, ojalá sea cierto, ¿verdad? Ok. Maylin, repito, palabras claves del artículo 707, prestaciones periódicas o continuadas, ¿ok? Le voy a pedir favor a Evelyn Araceli que le dé lectura al artículo 709, otro artículo en amarillo. Con gusto, licenciada. Suministros periódicos. En el suministro de carácter periódico, el precio se determinará y se pagará por cada prestación aislada. Muchas gracias, compañera. Perfecto. Entonces, artículo 709, suministros periódicos, va de la mano con el concepto arriba, con las palabras claves que acabamos de subrayar. Periódico continuado, periódico continuado. Cuando ustedes en su examen, en el concepto que yo les pueda consignar, ustedes leen la palabra clave periódico o continuado, ¿verdad? De cosas, muebles o servicios, ¿verdad? Obviamente se pactan y tienen que tener un precio. Ustedes ya van a saber que estamos hablando del contrato de suministro. Es de forma periódica. Tracto sucesivo, forma periódica, ¿de acuerdo? Ok. Otro artículo que vamos a marcar en amarillo es el 710, lo que indica el plazo. Artículo 710 y le voy a pedir favor a Osberto Alfredo que le dé lectura al artículo 710. Con gusto, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, gracias. El plazo establecido para las prestaciones aisladas se entenderá pactado en interés de ambas partes. Si quien ha de recibirlas tiene la facultad de fijar la fecha de las prestaciones aisladas, deberá comunicarla al suministrante con anticipación suficiente. Gracias, muy amable. Gracias, gracias. El ejemplo que yo les indicaba, ¿verdad? Que de 5 cajas a la semana, el otro pues iba a tener un mega evento, ¿verdad? Y le solicitó 10,000 cajas. Con anticipación, dice ese artículo 710. Si él va a necesitar, si el suministrado va a necesitar más producto, más, entonces lo debe solicitar con anticipación. Muchas veces no hay necesidad de esto porque, como les digo, a los repartidores, a los suministrantes les interesa vender y por comisión hacen hasta lo imposible para conseguir el producto y llevarlo. Entonces, esto se ve en el ámbito de comercio alimenticio, ¿verdad, compañeros? Porque se acaba el producto y necesitan muchas veces surtir, pero de forma inmediata. De forma inmediata. Entonces, más que todo esto circula en forma de comercio alimenticio, ¿sí?
Sí, Byron, ¿lo escuchamos? Sí, nuevamente decía, regresamos al ejemplo de las tiendas de barrio. Ahora, segundo Sí, sí, artículo, sí. creo que se nos prenda, o sea, se nos da más en este tipo de casos, porque obviamente ellos tienen un comercio casi que circulante en este caso, ¿verdad? Viendo el artículo 10, pues nos da una pauta, la idea de cómo va circulando la negociación y el pacto de pago o plazos que puedan ellos establecer conforme al consumo. Perfecto, Byron, así es. Esto es de acuerdo al consumo. Gracias por su participación y sí, ¿verdad? Como les digo, pueden pactarlo, sí, de forma anticipada, como es un contrato consensual, el de suministro, entonces tenemos esa ventaja de salirnos de un poquito de los parámetros rigurosos de que así se tiene que cumplir sí o sí, ¿verdad? No siempre. Ahora bien, si ya existe, ¿verdad? Un contrato solemne en escritura pública, no siempre podemos tener esta flexibilidad, porque aquí sí tenemos que cumplir los plazos, aquí sí tenemos que cumplir fechas, inclusive se detallan, ¿verdad? Qué fechas exactas de cada mes o de cada semana va a ser el suministro, ¿verdad? De qué forma será, quién va a responder por estos suministros, o sea, una solemnidad y una formalidad que sí se debe de hacer y cumplir. No se puede, ay, no, ya no, mañana sí, mejor dentro de 2 semanas, hoy no queremos nada. No, hay un contrato. Y allí hay ciertos intereses, ¿verdad? Que si usted no va a cumplir con el pago como suministrado, ¿verdad? De estos suministros, para la redundancia, le van a recaer intereses sobre este precio que usted debe de cumplir. Entonces va a depender el giro comercial y va a depender la solemnidad del caso. Si es algo pactado, pues no hay problema, ¿sí? Ok, vamos a continuar. Entonces, marcamos, sí, Sandrita, la escuchamos. Gracias, licenciada. Buenas noches. Tengo una duda. En los contratos por consignación, ¿pueden y no pueden haber intereses de por medio tanto para el suministrante como para el suministrado o solo lo tiene una parte? Ok, ¿me está hablando del contrato de consignación o de suministro? No, de consignación. Ah, Pongamos okay. que... Todavía no se me adelante, Sandrita. Ay, perdón. Sí, no se me preocupe. Ese precisamente viene ahorita luego el de suministro, ¿yo? Pero sí, aquí en consignación sí hay intereses por deterioro. Ah, ok. Por deterioro. Tengo que aportar. Ok. Sí. Perfecto. Tan linda. Gracias, Sandrita. Ahorita nos vamos a ir para ahí. Solo vamos a terminar de marcar nuestros artículos en amarillo y vamos a ver el contrato estimatorio, que de hecho es bien cortito en nuestra legislación guatemalteca y no debería de ser así porque es un contrato muy delicado en materia internacional, ¿verdad? Ok, marcamos el artículo 711 también, por favor, compañeros, en amarillo. Por tema tiempo, no voy a seguir dando participación a los compañeros, pero lo vamos a marcar en amarillo. Ya lo expliqué previamente. Este artículo 711 sobre la terminación, que ya la explicamos. Marcamos el artículo 712 también en amarillo. En el segundo párrafo tomamos el resaltador de color naranja y vamos a ubicar los 90 días. Estoy en el segundo párrafo del artículo 712. Ubicamos, está en la última línea del segundo párrafo y marcamos en amarillo los 90 días que yo ya les había explicado, ¿sí? Terminamos en materia de contrato de suministro. Seguimos, por favor, ahora para dar por terminado, por iniciado el contrato estimatorio, entre paréntesis, contrato de consignación o a consignación, lo que nos comentaba Sandrita, ¿sí? Contrato estimatorio. Entonces, vamos con el concepto. Se los voy a adjuntar en los comentarios el concepto del contrato estimatorio o también conocido contrato de consignación o a consignación, que en mi punto de vista sí se debió llamar desde un principio, ¿verdad, compañeros? Contrato de consignación o a consignación. Pero nuestra legislación, el legislador decidió calzarlo así. Contrato estimatorio. El concepto es el siguiente. Vamos a ver si ya.
Lo adjunté acá. Creo que lo marqué 2 veces. Ah, no, aquí estamos. Ok. Contrato estimatorio. Acá está el concepto en comentarios, por favor. Es aquel por medio del cual un sujeto llamado consignante entrega a otro llamado, miren la terminación, consignante, termina en ante, es quien da, ¿sí? Consignante. Llamado consignatorio, orio, termina en orio, entonces ese es quien va a recibir mercaderías a un precio estimado para que en un plazo fijado se pague dicho precio o bien se devuelvan las mercaderías, ¿sí? Acá el contrato estimatorio o a consignación, compañeros, se trata de mercaderías, ¿sí? De mercaderías. Muy difícilmente lo vamos a ver en servicios, ¿sí? Muy difícil. No puedo yo rentar un servicio y después retirarlo si no me funcionó. No se puede, es en mercaderías. Este contrato consignación, compañeros, es una joya a nivel comercial. Es una joya, tienen demasiadas ventajas para que nuestro Código de Comercio solo se haya referido como en un artículo y ahí lo haya dejado, ¿verdad? Porque este contrato a consignación lo vemos mucho, demasiado. Si usted va a un supermercado, La Torre, Pais, Walmart, estos monstruos internacionales o multinacionales, trabajan con contratos estimatorios, ¿sí? Entonces, hay formalidades, por supuesto. Hay pago de intereses, como nos decía e indicaba Sandrita, también se puede pactar esto. Entonces, vámonos en orden. Ya vimos el concepto. Entonces, ¿qué corresponde? La función. ¿Cuál es la función de este contrato estimatorio, verdad? O a consignación. Entonces, si ustedes desean, por favor, vámonos directamente al código para ir anotando los chivitos, ¿sí? Entonces, vámonos al artículo 713. Ese es el único artículo de nuestro Código de Comercio que nos va a dar la pauta o nos va a dar una inducción. La verdad, para mí es una introducción pequeñita del contrato estimatorio. Entonces, allí, arribita del artículo 713, cálcenle en grande o escriban contrato a consignación, por favor, para que ustedes asocien, porque muchas veces lo miran en clase y les sale por un oído, les entra por uno y les sale por otro. Entonces, si ustedes al momento de estudiar lo mínimo lo escribieron en su Código de Comercio como contrato a consignación, estamos hechos, porque ustedes ya van a asociar, el estimatorio es a consignación, Pais, Walmart, ¿ok? Bueno, ahora bien, ¿cuál es la función de este contrato, compañeros? La función es permitir la provisión de mercaderías sin necesidad de un pago inmediato del precio y con la expectativa de obtener ganancias. Repito, ¿cuál es la función de un contrato estimatorio? Permitir la provisión de mercaderías sin necesidad de un pago inmediato del precio, ¿verdad? Y con la expectativa de obtener ganancias. Siempre va a ser oneroso. Bueno, ahorita vamos a entrar a los caracteres, ¿ok? Entonces, lo bonito de este contrato a consignación, lo interesante es de que usted no tiene que tener un capital para iniciar con este contrato a consignación, porque usted como comerciante va a pagar lo que vendió, va a pagar lo que consumió. Entonces, la sociedad anónima, los consignantes, ¿verdad? Le van a entregar a usted un producto. Prácticamente usted en el momento dice, qué alegre, prácticamente tengo un producto gratis. Pero no es así, no es así. Tampoco se nos emocionen los comerciantes, ¿verdad? No es así. Pero le están dando la facultad de que usted venda su producto, venda estos bienes muebles sin ningún pago inicial, sino al finalizar.
al finalizar. Entonces, esto es lo bonito de este contrato estimatorio, que para mí, por eso les decía, un solo artículo no basta, no es suficiente. Un comerciante puede iniciar, ¿verdad?, a vender sin tener ese gran capital. Entonces, usted pidió 10 pares de zapatos, pues entonces esta empresa consignante viene y se los da. Entonces, usted a fin de mes vendió 9 pares de zapatos y le quedó solo un par. Hasta todavía tiene la posibilidad de decirle a esta empresa, mire, vendí 9, aquí está el dinero, porque qué bonito, usted no invirtió nada. ¿Quién lo pagó? Su cliente. Su cliente le pagó el capital. Le pagó el capital, le pagó la ganancia, le pagó la inversión. O sea, todo se lo pagó el cliente. Usted no puso nada más que solo la cara, ¿sí? Y otras formalidades que las vamos a ir viendo. Entonces, repito, ¿cuál es la función del contrato a consignación? La función es permitir la provisión de mercaderías sin necesidad de un pago inmediato. O sea, ya no, puede ser al finalizar, ¿verdad? Con la expectativa de obtener ganancias, como siempre, como todo contrato mercantil, ¿verdad? Ahora vámonos con los caracteres. ¿Qué caracteres tiene este contrato estimatorio? Es un contrato principal bilateral. Aquí sí va a ser real. Este contrato sí va a ser real, porque es cuando se entrega la cosa objeto del negocio. O sea, se va a formalizar hasta que se entregue la cosa. Es decir, se va a formalizar cuando usted ya haya vendido ese par de zapatos, ¿verdad? Cuando usted venga y le entregue el dinero producto de esa cosa, de ese objeto, ¿verdad?, al consignante. ¿Sí? Si se le vendió el par de zapatos, bueno. Si no se le vendió, se le devuelve y le dice, mire, cámbieme de estilo y cámbieme de talla. Porque en el mes ya vi que estos colores, estas tallas se vendieron más. Entonces, vamos a ver. Este contrato estimatorio, ¿verdad, compañeros? La función principal, repito, y para el compañero que lo está preguntando, es permitir la provisión de mercaderías sin necesidad de un pago inmediato del precio. Y con la expectativa de obtener ganancias, por supuesto. Entonces, caracteres. Iniciamos con contrato bilateral, principal, real. Aquí sí es real. Se va a dar por cumplido ese contrato hasta que se entregue la cosa, negocio, ¿verdad? El objeto del negocio. También es de tracto sucesivo. Y es oneroso conmutativo, no aleatorio. Aquí usted me dejó los 10 pares de zapatos a un precio, a ese precio viene a recogerlos a fin de mes, a ese precio. No me vaya a decir que en enero usted me dio 10 pares de zapatos, no sé, a 500 quetzales cada par, y a finales de enero me dice, no, que ahora son 1000 quetzales cada par. Entonces, ¿yo mi ganancia dónde está? Yo ya perdí. Es más, yo le tengo que poner de mi bolsillo como comerciante esa gran diferencia. Entonces, acá sí es conmutativo. Desde un inicio se pactan los precios. En un inicio. ¿Cuáles son los riesgos que pudiera, verdad? ¿Cuáles son los riesgos que ahorita repito todos los caracteres, Catherine, ¿sí? Los riesgos que pudiera tener ese contrato, porque es conmutativo y usted está aceptando los riesgos. Los riesgos es de que yo arruine un par de zapatos y yo lo tenga que pagar. O que venga un cliente, se los probó y se llevó un zapato y a mí me dejó solo uno en la caja. Ese es el riesgo. Ese es el riesgo. Usted lo está, ¿verdad? Lo está pactando. Entonces usted está aceptando. Es un contrato conmutativo, que usted está aceptando las ganancias y los riesgos. El riesgo es de que usted no vaya a devolver bien ese par de zapatos. El único que no se vendió en el mes. ¿Cómo se lo va a entregar usted al consignante? ¿Cómo se lo va a entregar? No, usted se lo tiene que pagar. Usted no le va a decir al consignante, ay, mire, solo hay un zapato, usted sabe que se hizo el otro. No. Entonces el consignante dice, ese es su problema. Estaba mi producto bajo su cuidado. Y eso fue lo pactado. Aparte que usted, de vender el producto de forma prácticamente gratuita sin poner ningún capital, usted lo tiene que cuidar. Porque si no, ¿qué va a devolver a fin de mes? ¿Sí? Entonces, en eso consiste un contrato en consignación. Le dan producto, usted lo vende y si no lo vende, se lo retiran o se lo cambian, ¿verdad? Y también le van a dar de forma periódica, en un mes 10 pares,
En el otro mes, como usted está iniciando, ya puede tener un poquito más de clientela, ya se vendieron 20 pares y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Repito los caracteres. Contrato principal, bilateral, real, de tracto sucesivo, este se me olvidó, traslativo de dominio, ¿verdad? Porque aquí sí pasa de dueño a dueño, ¿verdad? Se va a trasladar el dominio del mismo cuando usted pague y es oneroso conmutativo. Oneroso conmutativo, ¿de acuerdo? Estos son los caracteres del contrato de estimatorio, ¿sí? Para ir terminando, los elementos personales. Repito, elementos personales. Tenemos la persona que va a entregar la mercadería, se llama consignante. La persona que lo va a entregar, ¿sí? La persona que lo va a recibir para vender se llama consignatario. Consignatario. Repito, elemento personal. La persona que va a entregar las mercaderías a consignación es consignante, termina en ante. Y la persona que lo va a recibir para venderlas, consignatario. ¿Sí? Termina en ario, en consignatario. Ahí no hay pierde. Elementos personales, consignante, consignatario. Elementos formales. El contrato estimatorio o a consignación, al igual que los demás, no está sujeto a formalidad alguna. No está sujeto, a menos que la consignación sean vehículos. ¿Por qué? Porque llevan una inscripción, tienen que ir inscritos en la SAT, en la Superintendencia de Administración Tributaria. A menos que sean maquinarias, ¿verdad? Maquinarias identificables, llevan un número de registro estas maquinarias, van inscritas. Aquí sí se debe de calzar en escritura pública. Esa es la formalidad. No hay formalidad para el contrato a consignación, a menos que haya que registrar. ¿De acuerdo? Este ejemplo que yo les ponía de Walmart, de Pais, aquí sí hay ciertos contratos, ¿verdad? Aquí sí hay contratos solemnes porque estamos hablando de masa, o sea, productos en masa, consignatorios. Viene no sé, se me olvidan las personas colocadores, los colocadores, ¿sí? Están en los pasillos de los supermercados, ustedes los miran ahí, los pobrecitos con cajas, con tape y un montón y colocando producto, cambiando y todo, lo están retirando muchas veces o están haciendo cambio de productos vencidos, dañados, mojados, que alguien los abrió en el supermercado, los arruinó, entonces son encargados estos consignantes de hacer este cambio, de limpiar, de colocar, de llevar el inventario, los llevan a contar. O sea, es una masa, una cantidad de mercancías que sí se necesitan contratos, compañeros, ¿ok? Entonces, va a depender. Usted como futuro asesor le debe decir al cliente, impulsadores, gracias, Henry. Los impulsadores, muy bien, gracias. Entonces, usted le va a decir al cliente, va a depender el negocio. Ahorita le doy la palabra a Byron. Solo termino que me faltan 2 temitas y ya le doy a usted la palabra, ¿sí? Entonces, usted le va a indicar al cliente que va a depender el giro. Si la empresa es demasiado grande y se necesita de un inventario mensual, de una coordinación excesiva por la masa, pues obviamente no va a ser verbal, compañeros, no puede ser verbal. Esa es una gran pérdida o descontrol para ambas partes. Debe de ser por escrito. Entonces, ahora si el negocio a consignación es pequeño, en verdad, y lo pactado va a ser poco, pues sí se puede dar, ¿verdad? De forma verbal, por medio de un formulario, una cartita, lo que usted quiera, ¿verdad? Un Excel inclusive, ¿verdad? Muchos comerciantes manejan aún el Excel. Ahorita le doy la palabra a Byron, solo termino con esto. Entonces, elementos personales, consignante y consignatario. Elementos formales, va a depender del giro del negocio comercial. Se sugiere en escritura pública cuando hayan bienes muebles susceptibles de inscripción, vehículos, maquinarias, etcétera, etcétera, etcétera. O cuando haya masa, cuando haya unas cantidades increíbles.
Elementos reales, mercadería y precio. Se los dije. El elemento real es parejo para todos. Es igual, ¿sí? Entonces, el elemento real del contrato estimatorio es mercadería y el precio. Mercadería y precio. ¿De acuerdo? ¿Cómo se da por terminado un contrato estimatorio? La terminación. Es un contrato sujeto a un plazo. El contrato termina por el transcurso de este. Se acabó el plazo, se acabó el contrato, ¿verdad? Sin embargo, si antes del vencimiento el consignatario ha vendido las mercancías y paga el precio estimado en que la recibió, el contrato se da por finalizado. Si usted contrató por un mes, ¿verdad? Este servicio de consignación y usted lo vendió todo, ahí se terminó el contrato. ¿Quiere un nuevo contrato? Iniciamos un nuevo negocio, ¿sí? No se puede dar prórroga. En materia mercantil no es así. Recuérdense eso. Recuérdense la clase que les dije que no hay cruce de cartas, ¿de acuerdo? Byron, lo escuchamos. Sí, licenciado, gracias por el tiempo. Nuevamente, pues aquí viendo, según esta última parte de lo que estamos viendo en el contrato estimatorio, usted bien, pues ejemplificaba muy bien la parte en la cual en empresas grandes obviamente va a depender del consumo y la estimación de producto que se pueda llegar a otorgar dentro de una entidad como La Torre o Pais o algo. Exacto. Yo tuve la oportunidad de atender como contador, yo soy perito contador, tuve la oportunidad de estar llevando la contabilidad a una aceitera y ahí teníamos esta parte de consignación en el caso del aceite, ¿verdad? Perfecto. Que por ejemplo la aceitera, por ejemplo, tenía un consumo semanal de 25 litros más o menos, de todo un número, ¿verdad? Okay, pero okay. obviamente la calidad del aceite pues fue aumentando y nuestra consignación subió a 50 litros. Ah, qué súper, qué alegre. Entonces, en esta parte, solo para poder ejemplificar un poquito lo que te comentaba, y hubo un momento que nuestro aceite se nos delimitó obviamente por otra calidad de aceite o por la misma competencia, ¿verdad? Y el encargado o el dueño de la aceitera en ese entonces me decía, mira, ¿qué hacemos con el aceite? Yo le decía, bueno, tenemos la consignación, vendamos lo que tengamos nada más y lo demás se devuelve, ¿verdad? Porque obviamente no vamos a tener un consumo, si vendíamos 25, vamos a vender solo 15, pero solo quedamos con 15, decía yo, y lo demás pues se devuelve. No estábamos obligados a vender los 30, porque obviamente nunca tuvimos un cruce, como te decía, un contrato contractual, decía que nos obligara a vender los 30, ¿verdad? Entonces me recuerda mucho a este ejemplo del artículo 313. Aquí está, estaba sin audio. Gracias, Byron, y gracias por su participación. Es importante que de verdad participemos cuando ustedes están del otro lado, porque ustedes dan fe, ¿verdad? Y veracidad de lo que estamos intentando entender en todo este tipo de contratos, ¿sí? Compañeros, el tiempo se nos ha acabado. Les deseo una feliz noche y nos vemos el día miércoles, primeramente Dios, que descansen. Buenas noches, Elisa.